Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Me llamo Eric López y agradezco la oportunidad a Comisión Internacional a Latinoamérica por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, el nuevo griego. Pues bien, antes de empezar, quisiera que pudiésemos tener una pequeña oración, ¿verdad? Para que luego empecemos a desarrollar el tema que nos convoca hoy. Oremos. Padre nuestro, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el amor y la misericordia que usted nos tiene. Queremos pedir de la guía de su Santo Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este tema y que pueda ser de provecho para nosotros, Señor. Que su presencia esté con nosotros y en nosotros y que este tema, Señor, sea de provecho para cada uno y para cada una. Señor, bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas que están detrás de esa pantalla. Que sea usted, Señor, bendiciéndoles, guardándoles, Señor, y gracias por sus vidas. Gracias por el tiempo que sacan y han sacado, Señor, para poder aprender juntos y juntas, Señor, sobre este tema. Señor, gracias por su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, este webinar pues les reitero, agradezco a Comisión Internacional Latinoamérica la invitación y entonces vamos a hablar un poco de por qué el griego, ¿verdad? ¿Por qué Dios escoge el griego para ah, transmitir su mensaje, especialmente el Nuevo Testamento? Como todos sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Pero vamos a tener una pequeña introducción, luego la respuesta del por qué el griego, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poco de la ingeniería social tras las redes sociales, el peligro de la ingeniería social política, ¿verdad? Detrás de las redes sociales. Y por último, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque no es quedarnos con la perspectiva de que es malo o de que hay riesgo en el uso de las redes sociales, que de por sí creo que es más o menos sabemos, sino la respuesta al qué podemos hacer. Entonces, el por qué el griego, ¿verdad? ¿Por qué Dios decidiría escoger una lengua como el griego? ¿Por qué no el arameo? ¿O por qué no el hebreo? ¿Por qué sí escogió el griego? Y específicamente es que escoge el griego koiné, que es la lengua popular para la época del Nuevo Testamento. Básicamente, la gran mayoría, si no todos los textos del Nuevo Testamento son escritos de al griego y sobre todo el griego koiné. El koiné era el griego que se utilizaba para el comercio, para la educación, era la lengua común durante la época de los apóstoles. Por eso es que se escoge el griego, porque era una lengua común. La mayor parte de la población la conversaba. Y recordemos que también algunas cartas, sobre todo las cartas paulinas, eran a comunidades dentro de lugares eh, de población griega gentil y judía. Por eso es que se escoge el griego eh, para que el evangelio fuese escrito y de esta forma llegar a ser un impacto en la mayor cantidad de posible de personas, tanto judías como gentiles. El griego rompe o derriba la barrera, ¿verdad? Del lenguaje, de la limitación del lenguaje. No todos hablaban arameo, no todos hablaban hebreo, pero sí la gran mayoría entonces hablaba griego. Por lo tanto, tenía lógica escribir el Nuevo Testamento en este lenguaje, en griego, ¿no? Y porque el griego derribaba esa barrera de comunicación.
Por eso es que Dios escoge al griego como el lenguaje por el cual transmite el Nuevo Testamento. Vamos a ver que la siguiente presentación tiene como objetivo la reflexión del uso, ¿verdad? Es una reflexión, no es una imposición, ¿verdad? Sino una reflexión sobre el uso de las redes sociales. ¿Cómo podemos potenciar las redes sociales para el uso del reino de Dios? ¿Y qué tiene que ver con el griego? ¿Por qué decimos que un nuevo griego, ¿verdad? Eh, en este webinar ya vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver entonces qué es una reflexión. Vamos a reflexionar en cómo usamos y podemos potenciar las redes sociales, nuestros espacios de Internet para potenciar el reino de Dios aquí y ahora. Tenemos dos formas de abordar el tema de las redes sociales. Una es como la herramienta con riesgos, ¿verdad? Con cierto riesgo, pero que también tiene beneficios. Y la otra es algo que es peligroso. Podemos observarlo como algo peligroso. Por lo tanto, hay que prohibirlo o no usarlo, ¿verdad? Podemos tomar esas dos posiciones, prohibirlo o definitivamente tratar de no usarlo, evitarlo, o usarlo con los riesgos y los beneficios que esto tiene. Por un lado, las redes sociales pueden ser un medio, es un medio para glorificar a Dios, para compartir el Evangelio y para edificar a otros y conectar con otros, creyentes y también no creyentes, porque yo creo que algunos de nosotros tenemos amistades no creyentes en nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces, el impacto de las redes sociales también llega, nuestras publicaciones llegan a nuestras amistades no conversas. Es un campo misionero digital, por lo tanto, eh, las redes sociales son un espacio que Dios nos permite utilizar para su misión. Pero de eso no voy a ahondar mucho, ya que nuestro hermano en la siguiente exposición lo hará de una mejor forma y ahondará en el tema de la misión o de las misiones en el mundo digital. Así que no se lo vayan a perder, de antemano se los digo. Por otro lado, también debemos de aceptar que las redes sociales son un peligro en cuanto nos distraen, pues nos alejan un tanto de la intimidad con Dios, fomenta también la ansiedad y la comparación, eh, es un riesgo, ¿verdad? A veces cuando vemos a ciertas personas viviendo un estilo de vida que en ocasiones, no quiero decir que nosotros, pero que quizás en algún momento pensamos, qué linda vida, ¿no? Y eso nos deprime, nos hace cuestionar a Dios en alguna medida por qué esta persona si anda viajando, tiene lujos, por qué tiene esto, por qué no tiene lo otro, y yo que me porto bien, ¿verdad? Yo que me porto bien, que voy a tu iglesia, que te sirvo. Entonces, sí, las redes sociales pueden también ser ah, contraproducentes si no sabemos utilizarlas, ¿verdad? Eh, También son un campo de batalla. A veces las redes sociales reflejan eh, mucho del carácter de nosotros como cristianos. Eh, Cuando nos peleamos por política o por fútbol, ¿verdad? Cuando juega el Real Madrid o el Barcelona, ahí no somos hermanos en la fe, ¿verdad? Aunque sabemos que el Madrid es el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Pero es un campo de batalla aquello. Creo que
Las redes sociales también explotan nuestro carácter. Eh, por eso el cuidado de utilizarlas y este webinar de la intención que tiene es canalizar la utilización de las redes sociales con el riesgo que tienen, pero para la construcción del reino de Dios aquí y ahora. ¿Por qué el nuevo griego? Porque como pueden ver, creo que si no todos, la gran mayoría de nosotros entiende estas figuras. No necesito ser un experto en inglés para pronunciarlas, ¿verdad? Y no necesito ser un experto en audiovisual para identificar cada una de estas imágenes. Por eso es que este es el nuevo griego, porque las plataformas de las redes sociales nos hacen hablar el mismo idioma, ¿no? Nos hacen tener ese clic, ¿verdad? Con otros y con otras. Por eso es el nuevo griego. Estamos hablando en los mismos términos, usamos las mismas plataformas, utilizamos las mismas plataformas que utilizaron los apóstoles. Su plataforma fue el griego. Nosotros usamos las plataformas digitales para expresarnos. Pero cómo las usamos es la diferencia, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de un nuevo griego. Es una nueva forma de hablar. Ah, creo que si yo me puedo ir a, un- a la India, por ejemplo, y con solo que mencione la palabra Facebook, creo que identifican, ¿verdad? La plataforma. Igual con Instagram, con Snapchat, ¿verdad? Eh, todos entendemos la reacción de los emojis, el corazoncito. Por lo tanto, hablamos un mismo idioma utilizando las plataformas digitales. Por eso es que estamos hablando de un nuevo griego, porque estamos hablando en el mismo idioma de las plataformas de las redes sociales. Y en las redes sociales encontramos de todo. Opiniones personales, sociales, hay influencia, encontramos materias interesantes como historia, hay tipos de redes sociales, ¿verdad? Entonces, es un mundo donde aparentemente podemos expresarnos y podemos expresar lo que nosotros pensemos, aparentemente, digo, porque sabemos que hay algunos países donde hay algunas restricciones respecto a este tema. Pero el lenguaje en las redes sociales es, aunque es variado, utilizamos el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma en tanto las redes sociales son las mismas. Nos entendemos, entendemos lo que es un like, entendemos lo que es un corazoncito, entendemos, ¿verdad? Lo que es un hashtag, un arroba. Hablamos entonces en las plataformas en el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, esto es es una especie de un nuevo lenguaje que nos hemos estado adoptando a través de las épocas muy recientes, por cierto, ¿verdad? Y entonces, estamos hablando dentro de este mundo en un mismo idioma. Entendemos lo que es un hashtag, un arroba, por lo menos lo más la generación Z, que es la que mejor maneja las plataformas de las redes sociales. Sin embargo, como les decía, podemos ver las plataformas de dos formas, como una herramienta, ¿sí? Con riesgos y beneficios, o como algo que debe evitarse. El creador del scroll infinito lo desarrolló en la Universidad de Harvard como ah, como un examen para graduarse. El creador del scroll infinito, que ahora utiliza Facebook e Instagram, lo creó porque fue un proyecto para su graduación de informática. El profesor vio un potencial. Le dijo, bueno, me parece genial
tu proyecto. Porque la idea en un inicio era, por ejemplo, que las páginas de Internet que se visitaran pudiese lanzarnos páginas similares, ¿verdad? A las que visitábamos. El profesor del eh, creador del scroll infinito se lo presentó luego a Google. Google vio y dijo, vamos a ver si lo usamos". Lo puso en práctica durante un tiempo, pero no le llamó mucho la atención. Luego dejó el proyecto aislado. Llega Meta. Llega Meta y lo descubre. Compra los derechos del scroll, ¿verdad? Y los implementa en Facebook e Instagram. Y a partir de ese momento, las redes sociales comenzaron a ser un problema de adicción, porque la intención del scroll infinito es darnos dopamina, relajarnos, no pensar en nada, distraernos, esa dopamina ah, que nos silencia la conciencia y nos entretiene y nos atrapa. He escuchado en ocasiones, muchas veces, que algunas personas dicen, es como que las redes sociales leen mis pensamientos, ¿verdad? Porque estoy viendo algo y cuando cambio, pa, me aparece, de repente me aparece. Y no se trata de eso. El scroll, eso que es pasar, 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 funciona con los famosos bots. Los bots necesitan solo 3 segundos para saber qué tipo de información va a lanzar en el siguiente desliz de pantalla. ¿Cómo funciona? Basta con 3 segundos que nos detengamos en una foto, en un comercial. 3 segundos. El bot es predictivo. Detecta que duramos 3 segundos viendo una foto, 3 segundos o más. Detecta detrás de la pantalla que no observamos hay todo un mundo digital. Esos bots detectan que duramos 3 segundos, 3 segundos o más, viendo un par de tenis, un bolso, una camisa, etcétera. Por lo tanto, es un bot predictivo. Cuando deslizamos, no es coincidencia que a la hora de deslizar aparezca algo referente a lo que acabamos de ver. Por eso es que algunas personas dicen, es que como que me leyera la mente porque me aparece lo que yo estaba pensando. No es que no nos está leyendo la mente hasta donde yo sé, ¿verdad? Sino que son bots predictivos. El trabajo de ellos es identificar cuánto tiempo duramos viendo o reaccionando con una foto, con una imagen, con un video, y automáticamente en el siguiente desliz de la pantalla, ellos ya nos preparan la información que quieren vendernos. Por eso pareciera que nos leen la mente, pero son predicciones. Ellos detectan esto. Y cuando detectan que duramos 10, 20, 30, un minuto viendo un video, el siguiente reel va a ser similar al que acabamos de ver. Por eso es que pareciera que nos lee la mente, porque predicen a partir de la reacción que tenemos lo que nos van a sugerir. Por eso es la dopamina y el scroll son una mezcla peligrosa, porque si nos entretenemos con un video, por ejemplo, ah, de gatitos, que ahora son muy comunes, ¿verdad? El siguiente video muy probablemente nos va a sugerir el mismo tipo de video que acabamos de ver. Y eso nos va a atrapar. Y el siguiente video
va a ser lo mismo. Y el siguiente video va a ser lo mismo. Por eso se le lleva a conocer como el scroll infinito. Por eso el uso adecuado de las redes sociales es importante para nosotros como creyentes. Porque con las redes sociales las podemos usar como plataformas, aún con el riesgo de saber que ahí está esto, el scroll infinito que nos da dopamina, que nos hace olvidar, que nos distrae, que incluso interrumpe nuestras relaciones interfamiliares, nuestras relaciones sociales. Porque ¿quién no está viendo el celular mientras está conversando ahora? A veces hasta comemos viendo el celular, haciendo que el cerebro no recuerde ni siquiera el gusto de la comida o no sintamos que el estómago está lleno. Entonces, de repente comemos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos distraídos en el scroll infinito. Por eso es que podemos verlo a las redes sociales como una plataforma con un uso responsable, con beneficios a pesar del riesgo o como algo que debe evitarse. Yo pensaría que la segunda opción no es viable, porque las redes sociales están aquí para quedarse. Entonces, lo que queda como creyentes es informarnos, es tener conciencia de que, si bien es cierto, hay riesgos en el uso de las redes sociales, un uso responsable, un uso consciente, puede ayudarnos a potenciar nuestras redes sociales para el reino de Dios aquí y en el ahora. Bien, siguiendo con esto, entonces, los cristianos, al abordar las redes sociales desde estas dos perspectivas, tanto con el riesgo-beneficio como el de evitarse, yo preferiría tomar el riesgo-beneficio, el uso responsable de las redes sociales y retomar a través de las redes sociales la antigua labor de la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones y en todas las generaciones, enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Por eso yo creo que podemos usar las redes sociales, a pesar del riesgo, para hacer la misión de la iglesia. Ahora, esta misión la podemos hacer en nuestras redes sociales, pero ese tema también se lo dejo al hermano que va a manejar las misiones en el mundo digital. Desde ya les digo, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Así que ah, no se lo vayan a perder. Pero sí, la misión de Dios para el ser humano continúa, no ha terminado. Lo que inició en Génesis todavía continúa. ¿Por qué Dios permite las redes sociales? Para potencializar el mensaje del Evangelio. Porque ahora tenemos la oportunidad de llegar donde otros no podían llegar cuando se escribió el Nuevo Testamento. Aunque se escribió en griego, el idioma común, había limitaciones geográficas. Hoy no. Hoy basta con poner un hashtag o poner un arroba y mencionar algo, a alguien, un lugar, y esa publicación dará la vuelta al mundo. Por eso es que la misión de Dios no se ha acabado, sigue estando presente, ahora en el mundo virtual. Ahí es donde está la misión de Dios y ustedes y yo somos parte de esa misión. Sin embargo, sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, también parte del uso de las redes sociales
es una batalla por el corazón, tu corazón, por tu mente, por mi mente y por mi corazón. Pero también hay una programación en la que las redes sociales están afectando a la humanidad, a las personas. Entonces, estamos en una batalla no solamente por tu corazón, por mi corazón, por mi mente y por tu mente. También estamos en una batalla en donde ah, las redes sociales tienen un potencial también para transformar ciertas realidades. Y es aquí donde entonces entramos a la ingeniería social política. ¿Qué hay detrás de las redes sociales? Hay que recordar que las redes sociales no fueron creadas por creyentes, ¿verdad? No fueron creadas por personas que querían adorar a Dios a través de las plataformas de las redes sociales. Eso tenemos que tenerlos en claro. Y que en ocasiones el trasfondo del uso de las redes sociales no es el bien, no es para lo bueno, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado una batalla legal por el uso de TikTok. Y a mí me ha llamado la atención que no es solamente la empresa la que está batallando por la descarga de la plataforma en los Estados Unidos, sino que también es el gobierno de China. Y cuando un gobierno interfiere con tanta fuerza por el uso o por la descarga de una plataforma como TikTok, uno tiene que sospechar. Hago esto solo como una mención de que me llama la atención, valga, ¿verdad? La similitud en que cuando hay hay un gobierno detrás, como en el caso de TikTok, tenemos que sospechar. Y claro, para nadie es un secreto que las plataformas digitales, en su mayoría, no solamente TikTok, nos solicitan nuestra aprobación para el uso de nuestros datos. Nuestra privacidad es compartida y vendida, ¿verdad? Entonces, desde las plataformas, el mundo sabe el poder que tienen las redes sociales. No en vano invierten tanto. No en vano invierten tanto tiempo y recursos en las plataformas. La opinión pública puede ser moldeable a través de las plataformas de las redes sociales. Y como creyentes tenemos que romper esa burbuja de que está bien, de que tenemos que romper esa burbuja de inocencia quizás, ¿verdad? Y pensar de que detrás de las redes sociales, las mega empresas de las redes sociales, hay personas que no son creyentes. En su mayoría de las redes sociales son personas que no son creyentes, que en ocasiones utilizan las plataformas de las redes sociales para la manipulación de las masas, para manipular la opinión pública. ¿Qué es entonces la ingeniería social política que hay detrás de las redes sociales? Para esto vamos a hacer el uso de una crítica de Zygmunt Bauman, que es un filósofo polaco-británico de origen judío. Muy bueno. Si pueden conseguir algunos libros al respecto de él, me parece muy bueno. Hace una lectura de la cultura de hoy. Como Jorge nos habló de la posmodernidad, ¿verdad? Eh, y el impacto que ha tenido la posmodernidad, Bauman hace un análisis precisamente de esa posmodernidad en la cultura actual y ve algunos elementos que son un peligro eh, para la humanidad en general. Bauman dice que en la época en la que estamos en la época en que el espíritu se eclipsa
tras la pantalla. El amor se mercantiliza como moneda de cambio y que la verdad se disuelve en el espectáculo mediático. Es una radiografía que pudiese ser ah, catastrófica, pesimista, pero lejos de ser catastrófica y pesimista, es una radiografía que nos permite observar en qué punto nosotros como creyentes podemos potenciar las redes sociales para el reino de Dios. El efecto de las redes sociales, como les decía, las empresas lo conocen y lo saben. Por eso invierten tiempo y recurso económico. Pero el poder de las redes sociales va más allá de un simple manipulación de opinión. Es el cambio, es el cambio del pensamiento que llega del corazón o al corazón mismo. La ingeniería social tiene como objetivo lo siguiente. La ingeniería social detrás de las redes sociales tiene como objetivo de construir al individuo. El individuo, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, conforma lo que se conoce como la sociedad. Los individuos conforman el colectivo llamado sociedad. Entonces, las redes sociales que no han sido creadas y que no tienen el propósito para honrar a Dios y que no han sido creadas por creyentes, también tienen propósitos. Y esta es la guerra, y esta es la batalla del siglo XXI en la que quizás tenemos que abrir un poco más los ojos, discernir un poco más, porque lo que busca el posmodernismo a través de las redes sociales es la deconstrucción del ser humano como individuo. Cuando el ser humano es deconstruido como individuo, la sociedad cae, cae. Entonces, ¿cuál es el efecto detrás de las redes sociales? El narcisismo digital, por ejemplo. Nos vuelve narcisistas en el sentido de que nos ocupamos de nosotros, por nosotros y para nosotros. Por lo tanto, eso de amor al prójimo se va desechando. Nos vuelve arrogantes, hedonistas, egocéntricos. De ahí que viene la palabra selfie, selfish, del egoísta. Las cámaras frontales de los celulares, por ejemplo, antes no habían. Las cámaras empezaron viendo hacia atrás. Claro, ahora son una gran herramienta porque nos permiten vernos cara a cara. Pero la intención y la idea de que las cámaras vean hacia nosotros fue precisamente eso. De ahí viene la palabra selfish, egoísmo, porque es precisamente lo que nos convierte el ocuparnos demasiado de las redes sociales y publicar de nuestras vidas privadas en ocasiones y que no estoy criticando ni digo que esté mal. Por supuesto que no está mal. Desde mi perspectiva, cada uno pues puede hacer con sus espacios personales lo que convenga. Pero nos vuelve narcisistas, nos hace centrarnos en el yo, nos vuelve arrogantes. Ah, y entonces a los soberbios Dios los resiste, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, pero ahora vivimos en el mundo de la soberbia. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Y eso es parte de la deconstrucción, volvernos insensibles hacia el otro o hacia la otra. Por eso el narcisismo es un peligro para el cristiano, porque cuando aquel sacerdote se dirigía al culto, ¿verdad? Y vio a su prójimo que había sido asaltado y había sido golpeado, ¿verdad?
No tuvo el carisma necesario y suficiente para detenerse y atender las heridas de aquel que había sido asaltado. Y entonces eso es parte del problema del narcisismo, nos vuelve insensibles, nos ocupamos del yo y del ego. Parte de la deconstrucción del ser humano que produce el mal uso de las redes sociales también es el amor y el deseo, el eros sin el ágape. Hoy las relaciones humanas consisten en saciar el deseo. Hoy ya no se quiere aplicar el ágape, el sufro por amor por ti. Como dijo Pablo a los efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hoy no, hoy queremos el suplir, saciar el deseo, ¿verdad? Porque hemos tergiversado el amor y ahora solo buscamos el deseo, ¿no es cierto? Entonces, esa deconstrucción hace que veamos, en el caso de los hombres, a las mujeres como objetos de placer y no como compañeras, que no estemos dispuestos a sufrir por la esposa como Cristo sufrió por la iglesia. Ese es el, y por eso las grandes empresas, la mayor parte, la mayor parte de las publicaciones utilizan el cuerpo femenino, porque saben perfectamente dónde dar en el clic en cuanto a los hombres. Pero la Biblia me llama a tener un amor recíproco, sacrificio por mi esposa en ese sentido, no solamente por el deseo de la satisfacción, sino por lo que Cristo hizo por la iglesia, así debe ser el amor hacia mi esposa. Pero hoy no. Y hoy por eso es que las redes sociales abundan ah, con mucho respeto hacia las mujeres. Muchas mujeres abundan la venta de sus cuerpos porque saben que el deseo les hará ganar dineros en las diferentes plataformas. Con el uso o el mal uso de las redes sociales también se viene la pérdida de los valores y el cambio de las prioridades. La pérdida de los valores, amar a tu prójimo, amar a Dios. Lo que para Dios ha sido bueno desde el inicio, seguirá siendo bueno hasta el fin de este mundo. Pero las plataformas de las redes sociales y su mal uso tienen el poder de transformar eso. La pérdida de los valores, de el honrar al padre y al madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa pérdida de valores hoy también son promovidas por el mal uso de las redes sociales y están presentes en las redes sociales, porque hay una deconstrucción en el individuo para hacerlo insensible, para que pierda los valores éticos, morales y hasta espirituales. Con la pérdida de los valores morales, éticos y espirituales, la sociedad colapsa. Vivimos en la tierra de cada quien haga lo que le venga en gana, porque pareciera que el juicio divino es un mito. Vivimos también en la cultura del espectáculo, ¿verdad? En una cultura donde los influencers, los TikTokers, tienen más seguidores que los científicos, ¿verdad? Los científicos tienen un salario bastante, no sé, regular, bueno, me imagino, que buscan las curas contra el cáncer y otras enfermedades. Y chicos y chicas bailando, meneando sus cuerpos, haciendo en algunos casos, disculpen la palabra, tonterías, tienen millones de seguidores.
Y esos millones de seguidores le generan millones de dólares también. Estamos en la cultura del espectáculo. Y Jesús también nos advirtió al respecto a nosotros de eso, cuando dijo, no sean como estos que se ponen al frente de las bancas y empiezan a gritar y a orar en gritos para que el mundo los vea, ¿verdad? Para que el mundo los escuche. No, no, no sean como estos que se ponen al frente y gritan, haciendo todo un espectáculo. No, no, no. Entren en su cuarto, en lo privado, y Dios que los ve y los escucha en lo privado, hará en lo público. ¿Verdad? Hay que tener cuidado también con caer en eso. El culto al cuerpo, el hedonismo. No está mal cuidar el cuerpo, no está mal pues tener algún tiempo para cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Pero el hedonismo de hoy en día hace que la industria de las cirugías plásticas se dispare, ¿no es cierto? Y no estoy en contra, para nada estoy en contra de eso. Solo estoy diciendo que en esta deconstrucción del ser humano hemos dejado de amar y adorar al Creador y cada vez más se ama la criatura. Y uno podría pensar, bueno, yo me amo para poder amar. Y eso es bueno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El detalle es que nos estamos quedando en amarnos a nosotros, ¿verdad? En la cultura del cuerpo, del show. Y eso hace que nosotros, pues, ah, perdamos también la coinonía con los demás. Las relaciones líquidas. Tinder, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que Tinder es una plataforma para hacer citas y muchas veces citas sexuales, encuentros de una noche. La Biblia también nos advierte al respecto de eso, cuando dice que hay que buscar relaciones más sustentables y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que por lo tanto hay que cuidar esas relaciones, no caer en esas relaciones líquidas que deconstruyen, que van ligadas al amor y el deseo, ¿verdad? Esas relaciones líquidas de una noche, de un encuentro casual, relaciones líquidas para saciar el deseo sin compromiso. No es extraño hoy entonces que en muchos casos ah, prefieran algunas personas vivir en unión libre que dar el paso hacia el matrimonio, porque son relaciones líquidas. La fragmentación y pérdida de la afectividad. Para nadie es un secreto que las familias están siendo fragmentadas. eh, la afectividad se ha perdido. Ya hay muchas familias que están siendo separadas por este mal uso de las redes sociales, ¿verdad? Porque entonces los chicos ven en las redes sociales algunos challenge que algunos provocan hasta la muerte, eh, la fragmentación de la familia, porque nos sentamos a la mesa a comer viendo TikTok o viendo Instagram, que no estoy diciendo que esté malo, podemos hacer lo que nos creamos conveniente, pero eso va distanciándonos del otro y de la otra. Estamos sentados a la mesa comiendo y con el celular a la par. Estamos en la iglesia con el celular pendientes del mensaje que entra. Hay una fragmentación de las relaciones familiares y sociales. La afectividad se ha perdido, ¿verdad? Am, y eso es parte de la deconstrucción del ser humano, de esta batalla, que es una batalla que trata de apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón. El valor de la apariencia, la economía del simulacro. eh, hay influencers que alquilan cabinas de aviones que simulan ser aviones, pero que están en tierra, que son
es un, es, es una estructura que parece un avión, se toman fotos y dicen, aquí estoy, mírenme en mi avión privado, ¿verdad? Hasta ese ridículo promueve el mal uso de las redes sociales, ¿no es cierto? El valor de la apariencia. Y tenemos que tener cuidado con eso, con la apariencia, ¿no? Eh, Porque también eso afecta, increíblemente está afectando a algunas parejas. Y digo que afecta a algunas parejas porque a veces las relaciones pretenden copiar lo que las otras parejas hacen en las redes sociales y se casan con expectativas de que si estos viajan, estos andan en París, andan en Londres, andan en China, me voy a casar con alguien que también haga lo mismo conmigo. Y cuando no se da eso, esa apariencia de un matrimonio feliz y perfecto, viene la decepción. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Verdad? Y se piensa entonces en el divorcio. Estamos también en los temores. Ah, Hoy la mayor parte de nosotros, o por lo menos no sé si los millennials o la generación Z, pero hay un grupo bastante interesante que se va a las predicciones de los Simpson, ¿verdad? Que los Simpson predicen. Entonces, ahí surgen los temores. Los Simpson pronosticaron esto, ¿verdad? Recurrimos a los Simpson como el horóscopo, ¿verdad? De lo que predicen. Es una contradicción, por supuesto, pero ese es el mundo de las redes sociales, que están tratando de distorsionar al ser humano para conquistar el pensamiento y el corazón tuyo y mío, ¿sí? Esa es la meta final de las redes sociales, conquistarnos. ¿Con qué fin? Con este fin, de construir al individuo permitirá de construir a la sociedad, de construir al individuo desde su forma de pensar, permitirá de construir, demoler la sociedad. Lo que el mo- la posmodernidad. En la modernidad, las verdades eran verdades. En la posmodernidad, como Jorge lo ha dicho, hay efectos de la posmodernidad. En la modernidad, la palabra de Dios era verdad. No había discusión. En la posmodernidad, la verdad es relativa. Y una de las verdades relativas de la posmodernidad que hemos heredado es la deconstrucción de la imagen de Dios en el ser humano. Efecto de la posmodernidad, entonces, la potencializan las redes sociales. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Las redes sociales potencializan a la posmodernidad para deconstruir lo que Dios ha establecido, para derribar lo que Dios ha construido y construir un nuevo ser humano, no a la imagen de Dios, sino a la imagen de sí mismo. Es aquella imagen del alfarero, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la imagen del alfarero haciendo ah, trabajo de alfarería con el barro? Bueno, ahora ya no es el alfarero, ahora es el barro que se moldea a sí mismo. Efecto de la posmodernidad, ¿verdad? Antes lo que la ciencia decía era verdad. Hoy lo que la ciencia dice es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque ya no se utiliza el método científico ni tampoco las ciencias y las matemáticas exactas, sino que es relativo. Ahora es lo que tú sientas, negando los hechos biológicos y los hechos de la ciencia. Pero esa es herencia de la posmodernidad.
Esos son efectos de la posmodernidad. Entonces, de construir al individuo para que deje de ser la imagen de Dios, de aquella imagen del Génesis, ¿verdad? Que dice que creó a un ser humano y a una mujer y a un hombre, y Dios vio que era bueno. Por eso las redes sociales potencializan a la posmodernidad. Y un mal uso de las redes sociales también no nos afecta en algún sentido como a las personas del mundo. Pero ahorita vamos a ver cómo nos pueden afectar el mal uso de las redes sociales. La deconstrucción social, entonces, hace que el individuo cada vez más se aleje de Dios. Y en un mundo donde parece estar enloqueciéndose cada vez más, el Evangelio nos mantiene cuerdos. El Evangelio nos recuerda que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. El Evangelio hoy es más necesario que nunca, porque en un mundo que está perdiendo la cordura, el Evangelio nos mantiene cuerdos. Nos dice que somos imagen de Dios, que somos hombres y mujeres creados a la imagen de Dios y que no podemos ser lo que nosotros nos parezca o nos dé la gana. Por eso el Evangelio es necesario y el Evangelio, utilizando las redes sociales, es parte de la misión. Tus espacios, mis espacios, son parte de esa misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, sí, las redes sociales tienen ese poder o ese potencial de dañar al individuo, de deconstruir al individuo, potencializando, ¿verdad?, la posmodernidad para mal, para alejar al individuo de Dios. Y sabemos que entre más estemos alejados de Dios, más cerca estaremos de donde yo creo que la mayoría, si se diera cuenta, no quieren estar. Entonces, en la deconstrucción de este individuo participa mucho las redes sociales. La manipulación de las redes sociales está ahí presente. No en vano, se invierte tiempo, dinero y mucho recurso en ellas. Reitero, en un mundo donde parece estar enloqueciendo, el Evangelio nos mantiene cuerdos. Por eso hay que predicar el Evangelio, para devolver la cordura al mundo. Y parte de esta ah, deconstrucción, no es raro entonces que las relaciones profundas, que las relaciones sólidas estén en crisis. No es raro entonces que en esta deconstrucción del pensamiento, de la manipulación del ser humano, esté por encima de la vida humana, la vida de ah, los animales. Y no estoy en contra. Gloria a Dios porque tenemos perritos, gatitos, y son muy lindos, son muy tiernos, ¿verdad? No estoy diciendo eso, no me malinterpreten, pero es parte de la deconstrucción el hecho de que queramos tener más gatos, más perros, no significa que que sea lo correcto, ¿ok? Entonces, las redes sociales sí tienen efecto en la sociedad y nosotros como parte de ese colectivo llamado sociedad podemos también tener algunos efectos, quizás no como los del mundo, porque hasta ahora yo no me imagino un cristiano imaginándose ser un chihuahua. Yo no me imagino un cristiano imaginando ser un chihuahua.
¿verdad? Ah, o imaginándose ser un pony. Voy a la iglesia, voy a la iglesia, ¿verdad? No, 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 no. Por eso el Evangelio nos, ah, nos mantiene cuerdos, nos recuerda que somos imagen de Dios, varones y hembras, ¿verdad? Hombres y mujeres. Por eso el Evangelio es necesario hoy en día. Pero las redes sociales tienen la intención de desviarnos, de desenfocarnos, de conquistar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, Bauman dice que hemos confundido el progreso con vacío, la libertad con consumo y la felicidad con apariencia. Tenemos que tener cuidado entonces a la hora de utilizar las redes sociales porque podemos promover este vacío, este consumo y esta apariencia. Yo no me recuerdo haber publicado ninguna foto o algún video recién levantado. No lo recuerdo, ¿verdad? Siempre nos bañamos, nos acicalamos bien bonitos para tomarnos una foto. ¿Qué pasaría si de repente tuviéramos un challenge? Publiquemos la foto al primer momento de despertar. Oh, ¿verdad? ¿Cómo serían esas fotos? Con, no sé, las greñas acá, con las ojeras, o, ¿verdad? O con unas babas de lado, si se te caen las babas, no sé. Pero, pero está bien ser genuino, o sea, ser genuino en ese sentido. Ah, y tener cuidado con la apariencia. ¿Qué estamos transmitiendo en las redes sociales? Si un mundo de apariencias, ser un cristiano de apariencia, o, o esto es lo que realmente soy. Y ese es de donde vamos a ver a continuación entonces el efecto del mal uso de las redes sociales. Entonces, la pregunta que nos queda en estos minutos que nos quedan es, ¿tienen efecto las redes sociales en la visión del cristianismo? Sí, diría yo. Ah, quizás no, la ingeniería social política no tiene efectos en nosotros como las tiene en el mundo, pero definitivamente las redes sociales sí tienen un efecto en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las redes sociales encontramos a la carta lo que nosotros queremos como creyentes. Tenemos a los coach motivacionales, tenemos a aquellos que utilizan la plataforma de la Biblia para transmitir un mensaje, ¿verdad? Entonces tenemos una carta abierta en las redes sociales que afecta nuestra visión del cristianismo, ¿sí? Quizás no nos afecta como al mundo le afecta esta deconstrucción, pero también hay que tener cuidado porque también tiene algunos efectos en nosotros, ¿verdad? Nos vuelven individuales las redes sociales, nos vuelven individualistas. Pensamos en que ya no necesitamos congregar, o que no es necesario ya tener esa conexión con mis hermanos y mis hermanas, porque ahora yo tengo al pastor o al líder o al influencer que me gusta cómo habla y lo que dice es lo que a mí me gusta, no lo que necesito escuchar, pero lo que a mí me gusta. Entonces, ¿dónde está el impacto de las redes sociales en el cristianismo y en la visión del cristianismo? Que a veces las redes sociales promueven el espectáculo por encima de la verdad. Es bueno invertir en cámaras, micrófonos, equipos de sonido audiovisual para transmitir los servicios. Eso es bueno, pero nunca tiene que suplantar el espectáculo a la verdad. Nunca tiene que suplantar el espectáculo a la verdad. Con o sin presupuesto para la cámara, para el micrófono, la verdad tiene que ser la prioridad. También a veces las celebridades surgen por ahí, celebridades, ¿verdad? Espirituales, celebridades que tienen influencia sobre nosotros. No voy a criticarlo,
pero tengo que hacer mención de, y no voy a decir nombres por aquello de, no, porque no quiero criticar, pero ciertos grupos, ¿verdad? O cierto cantante cristiano, ah, ahora baila, porque el término danzar ya no quedó suficiente. Ahora hay que bailar, dice este influencer cristiano, músico cristiano, ¿verdad? Tomando algunos textos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento jamás va a encontrar justificación para lo que él menciona, jamás lo va a encontrar, pero sí menciona el Antiguo Testamento. Entonces, ya no hay que danzar, ahora es hay que bailar y tiene mucha influencia sobre la juventud. Entonces, hay muchos videos de jóvenes ya no danzando, ahora se baila, ¿verdad? Ahora se baila y la influencia sobre estos jóvenes, solo para mencionar un caso, sin llegar a caer en la crítica destructiva. Es un caso que en lo personal me parece interesante. ¿Cómo afecta las redes sociales al cristianismo cuando el mensaje se enfoca más en la prosperidad que en Cristo? Y no solamente en la prosperidad económica, también en la prosperidad espiritual. Tú todo lo puedes, tú eres fuerte, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú eres una princesa. Esa prosperidad espiritual que no es bíblica, porque lo que la Biblia a mí me enseña es que yo soy un pecador y que yo no todo lo puedo, ¿verdad? Nadie es tan fuerte ni autosuficiente como para no requerir la ayuda, el auxilio de Dios. Nadie es tan fuerte y autosuficiente para decir, yo no necesito de Dios. Pero hay mensajes de las redes sociales que decimos son cristianas, diciéndonos, tú eres fuerte, tú todo lo puedes, tú eres un guerrero, tú eres una princesa. No, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. El evangelio reducido y sin peso, bueno, el espíritu de la división y de los grupos cerrados, ¿verdad? En las redes sociales, el evangelio reducido y sin peso también es otra de las cosas que hay que cuidarnos, ah, de escuchar solo lo que nosotros queremos que nos digan, ¿verdad? Y sin peso. Eso es muy peligroso. Ah, ¿Por qué es peligroso el evangelio reducido y sin peso? Porque si bien es cierto, se habla de una generación de cristal desde los 90 hasta la fecha actual, se habla de la generación de cristal. También habría que hablar de una iglesia de cristal que no, que no tiene peso en el evangelio, que no está discipulada. Entonces que cuando las crisis llegan no sabe cómo enfrentar las crisis, no sabe cómo eh, solucionar, ¿no?, las crisis desde la perspectiva cristiana. No sabe entonces cómo defender su fe. Por eso no solamente hay que hablar de una generación de cristal, sino también una iglesia de cristal, que con un evangelio sin peso, sin estar siendo discipulados, no sabe cómo hacer frente a las crisis que se enfrentan en la vida real. Hay que tener cuidado entonces con un evangelio reducido y sin peso. La falta de reverencia en la adoración, ¿verdad? A veces estamos más preocupados ah, de lo que está pasando en el celular que en la adoración misma. Es una distracción a veces y no, y hemos perdido cierta reverencia en ese sentido a, a la adoración. Hay que tener cuidado con eso, de no estar tan atentos a las redes sociales mientras adoramos a Dios. Y también recordar que la adoración no es el grupo de alabanza.
no es la tarima, no es el micrófono. La adoración es todo lo que hacemos. La adoración es desde que nos levantamos, desde que despertamos hasta nuestro último momento de conciencia antes de dormir. Todo eso es adoración. El grupo de alabanza no puede secuestrar la adoración. Es parte de la adoración comunitaria, pero todo lo que hacemos también es adoración. La apariencia religiosa sin intimidad con Dios, eso afecta. Yo crecí viendo a este grupo de Estados Unidos de New Boys, no sé si se pronuncia así, pero bueno, los chicos de New Boys, yo crecí con ellos allá en los 90. Mis años tendré, mis años tendré. Pero yo me recuerdo que estos chicos de New Boys, por cierto, fueron los que hicieron el tema de Dios no está muerto, ¿verdad? De la película Dios no está muerto. Yo crecí con ellos. Y qué tristeza darme cuenta que el vocalista principal, pues a mediados de marzo, abril más o menos, una vida trágica entre drogas, alcohol y abuso a menores. Pero en los escenarios, un hombre poderoso en la adoración a Dios, ¿verdad? El vocalista principal. Y no lo estoy juzgando, no lo estoy condenando, solo estoy haciendo mención a un caso particular, de que a veces en los escenarios y los influencers también tenemos que tener cuidado con las apariencias. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado con la apariencia de proyectar algo que realmente no somos, ¿verdad? Entonces, la visión las redes sociales afectan la visión del cristianismo en ese sentido. Publicamos de qué nos sirve obtener miles de likes, de qué nos sirve obtener miles de comentarios, si en la intimidad con Dios no existe, no tenemos intimidad con Dios. Y les reitero una vez más, Jesús dijo, no seas como ellos, entra a tu cuarto y Dios, tu Padre, que te ve en lo privado, te recompensará en lo público. Entonces, sí, nuestras redes sociales tienen que hablar de Dios, tienen que proyectarse en la idea de Dios de hacer la misión, de reconciliar a la criatura con su creador, pero las redes sociales son el reflejo de nosotros, ¿verdad? De lo que realmente somos. Y la fe superficial sin el discipulado, otra de las cosas que afecta eh, una fe superficial que se alimenta de los gurús, de los coach, ¿verdad? Que dan solo buenas palabras, que dan solo buenas profecías. Y no digo que esté mal, cada quien se alimenta de lo que le cree conveniente, pero sin un discipulado, sin una base sólida en el discipulado, ah, vivimos en una iglesia de cristal, donde no sabemos defender la fe, no sabemos eh, cómo enfrentar los problemas de la vida cotidiana porque nos alimentamos solamente de lo que nos gusta escuchar. No hay una raíz, no hay una fe que crece en la raíz bíblica, ¿verdad? Para dar frutos. Solamente hay una fe que se alimenta de las promesas, del lado bonito de las promesas de Dios. Y eso es un peligro también de las redes sociales. Entonces, para terminar, ¿qué podemos hacer? Tenemos que entender que hay una batalla. Hay una batalla por tu mente, por mi mente, por tu corazón, por mi corazón. Hay una batalla entre la distracción y la resistencia. Podemos optar por la distracción y pasar el scroll infinito o podemos resistir la tentación de caer en ese scroll infinito que nos da dopamina y utilizar las redes sociales con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entender que es una batalla, que las redes sociales llegaron para quedarse, pero que también llegaron para ganar territorio en tu pensamiento y en tu corazón. Han ganado territorio. La manipulación de la opinión, la manipulación de tus emociones están en el mundo también de las redes sociales. Nos hacen ser egoístas,
nos hacen ser codiciosos porque deseamos la vida del otro y de la otra que yo no tengo, nos hacen ser poco agradecidos con Dios porque entonces, Dios, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Verdad? Nos hacen ser codiciosos y poco agradecidos con lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido tener. Es una batalla. Y el fin último es distraernos de Dios, tomar nuestra atención. Por eso es una batalla por tu corazón y están dispuestos a todo, a invertir economía, a invertir ingenieros, a invertir nuevas tecnologías, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y el fin último de la distracción es enfriar nuestra fe, distraernos del propósito de Dios, distraernos de lo que Dios quiere con nosotros en nuestras vidas. Ese es el fin último del mal uso de las redes sociales. Lo que podemos hacer entonces es tomar conciencia y no ver a las redes sociales como enemigas, son aliadas con el buen uso. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y a todas las generaciones y en todas las plataformas y enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el objetivo para las redes sociales de una persona creyente, compartir el Evangelio, porque somos partícipes de la misión de Dios. Y en este nuevo lenguaje de las redes sociales, hay que predicarlo en el ahora, en este nuevo lenguaje, en este nuevo idioma de las redes sociales nos corresponde a ustedes y a mí, en especial a la generación Z. Ya los baby boomers están pasando a la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Ya los millennials estamos casi entregando los tacos. No es catastrófico, pero ya estamos, ¿verdad? Ya estamos por retirarnos y guindar los tacos. Pero son ustedes la generación Z. Son ustedes la generación Z la que les corresponde tomar la batuta entonces de la generación de los baby boomers, de la generación de los millennials y ustedes tomar la batuta de seguir haciendo discípulos a sus generaciones. Ustedes como generación Z son los encargados de traspasar la fe a la generación alfa. Una generación que va a crecer casi en el mismo mundo de ustedes, completamente digital, mientras Cristo no venga, ¿verdad? Que va a crecer en el mundo de la virtualidad, que va a nacer y que va a crecer en el mundo de la robótica, ¿verdad? Le corresponde a ustedes, a la generación Z, encaminar a esta generación alfa de estos nuevos tiempos para hacer y seguir haciendo la misión de Dios. Por eso no permitan que conquisten sus mentes y sus corazones. No lo permitan. Podemos dar un uso responsable a las redes sociales preguntándonos qué opinaría Jesús si comparto esto. Ser responsables a la hora de publicar o compartir algo, de dónde viene, quién lo dice, es cierto, es mentira. ¿Podemos cumplir la gran comisión en las redes sociales? Sí, y es lo que nos va a exponer nuestro siguiente hermano. Eh, las plataformas de las redes sociales son un gran aliado para las iglesias y lo fueron y lo demostraron. Lo demostraron durante la pandemia. Las redes sociales fueron una herramienta para estar en contacto con los hermanos, con la iglesia. Y ese es el objetivo de las redes sociales para los creyentes. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son el reemplazo de la iglesia, pero sí son el aliado para la iglesia. Podemos cumplir con la evangelización, podemos guiar a otros a Cristo, podemos estar en comunidad, podemos dar testimonio y son un complemento, pero nunca reemplazan a la iglesia. Eso es lo que podemos hacer, utilizarlas con esa responsabilidad. No permitamos que conquisten nuestra mente y nuestro corazón. Utilicémoslas responsablemente, de tal forma que podamos glorificar a Dios
hacer la gran comisión en las diferentes plataformas que el Señor nos permite tener. En esa deconstrucción entonces del ser humano, recuerden, en el mundo que está perdiendo la cordura, el Evangelio nos mantiene cuerdos y es necesario entonces a que sigamos haciendo la misión de Dios a través de nuestras redes sociales. Hablamos un mismo idioma, hablamos un mismo lenguaje dentro de este mundo. Es tiempo entonces de dar a conocer lo que el Señor quiere que hagamos. Demos a conocer a Cristo Jesús en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, tomemos conciencia de esto. Tienen una función. Dios nos permite utilizar la tecnología con una función de dar a conocer su mensaje. No se pierdan al siguiente hermano, la siguiente exposición que creo que está muy, pero muy buena. ah, la misión en el mundo digital y yo llego hasta acá. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Que el Señor les continúe bendiciendo en todas las áreas de sus vidas. Muchas gracias.